Hoy te quiero contar la historia de cómo este árbol me salvó de una depresión. Y no cualquier árbol, sino específicamente este, que de por sí es un árbol de maple o arce, que es el árbol nacional de Canadá, cuya hojita es la que está en la bandera de Canadá. Y ahora uno lo ve todo así despeluchadito, sin ninguna hojita, sin nada. Y es porque estamos terminando el otoño y pasando al invierno. Entonces ya perdió todo su color, pero hasta hace muy poquitas semanas este árbol estaba todo florecido con una gama de colores impresionante. Bueno, y te cuento cómo es que me ayudó, porque quizás también te pueda ayudar a vos, quién sabe. Hace 2 años Ingrid y yo decidimos dejar Argentina y venirnos para Canadá. Y el proceso inmigratorio es un proceso altamente estresante y el nuestro no fue la excepción. Yo empecé a tener un montón de bajones emocionales, me costó mucho salir, sobre todo al principio, y ahora les cuento cómo es que este árbol me dio una mano enorme para salir de eso. Yo dejé mi profesión de médico de Argentina y empecé a estudiar acá en Canadá una diplomatura que se llama Promoción de la Salud y del Fitness. Entonces un día una de las profes que nos enseñaba sobre promoción de la salud mental nos viene a hablar de la ruta del bienestar y describe 5 acciones que deberíamos de tener en cuenta para poder sentirnos mejor. La verdad que en un principio no le di mucha bolilla, porque de esas 5 acciones 4 eran cosas bastante intuitivas y que yo ya las sabía, que son básicamente socializar, descansar correctamente, alimentarse sanamente y hacer ejercicio. Pero la quinta me llamó mucho la atención porque nunca la había escuchado, no sabía de qué se trataba y dije, ¿qué es esto? Y es tener conciencia plena, o mindfulness como se le dice en inglés. Entonces ella nos explicaba que practicar esto del mindfulness es básicamente hacerle descansar al cerebro por un ratito, porque el cerebro nunca se relaja, ni siquiera cuando duerme. Nuestro cerebro está diseñado para pensar, así como un músculo para contraerse. Entonces permanentemente está o analizando el pasado o adelantándose al futuro para resolver problemas que puedan venir. Entonces nuestra mente está permanentemente yendo hacia atrás o hacia adelante, nunca está presente aquí y ahora, a menos, por supuesto, que la entrenemos para hacer eso. Y hay un montón de investigaciones científicas que muestran cómo la práctica de esta actividad ayuda a manejar la depresión y el estrés, disminuye el envejecimiento celular del cerebro e incluso también ayuda a manejar dolores y enfermedades crónicas. Y esto no es algo nuevo, si bien, bueno, era potencialmente nuevo para mí porque nunca había escuchado. Es algo que ya se viene estudiando desde finales de la década del 70. Bueno, ¿y cómo se hace esto de mantener la mente aquí y ahora? Básicamente a través del cuerpo, es decir, la práctica de la conciencia plena es sensorial, o sea, se puede hacer a través de cualquiera de los sentidos. Entonces, por ejemplo, se puede ejercitar la conciencia plena durante las comidas, que eso es algo que ya lo explicamos en un video anterior con Ingrid y hablamos sobre eso. Por ejemplo, tratando de identificar si lo que sentimos es hambre o apetito. También existe la práctica de la conciencia plena a través de caminatas y de la conexión con la naturaleza, que también hicimos otro video acerca de eso. Y por si lo querés revisar esos videos, te los dejo en la descripción de este y en el comentario destacado. Y por supuesto que también se lo puede hacer con sensaciones visuales. Bueno, y acá viene toda la historia esta del árbol. Resulta que este árbol está muy cerquita de casa, de hecho está literalmente a la vuelta de casa. Acá está el árbol, sigue este camino por dentro del parque y llegamos a ese otro caminito y hacia la izquierda, así 50 metros está mi casa. O sea que yo pasaba por acá todo el tiempo y la verdad que nunca había notado la presencia de este árbol. Bueno, y ahí andaba yo sintiéndome bastante mal los primeros meses después de migrar, y este árbol estaba todo florecido con colores hermosos del otoño, porque nosotros llegamos en pleno otoño y yo no me había percatado de nada de eso porque estaba justamente muy ensimismado en mis problemas, adelantándome al futuro
y analizando el pasado de qué es lo que había hecho, por qué había dejado todo, por qué había dejado mi familia, mis amigos, mi profesión, todo. Y estaba todo el tiempo analizando sobre qué es lo que iba a pasar en el futuro y no estaba disfrutando, ni conectándome, ni pensando nada del presente. Para mí el presente casi que estaba desapercibido. Y ya sabemos lo que nos dijo el señor Tortuga sobre el presente. Mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos. Rendirte, no rendirte. Fideos, no fideos. Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. Hay un dicho. El ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Bueno, entonces después de que tuve esa clase que les cuento que la profe nos introduce el tema del mindfulness, empecé a pensar de qué forma podía yo conectarme con el presente y el ahora a través de alguna experiencia sensorial. Y resulta que la forma más frecuente y que todos te recomiendan que utilices para iniciarte en esto de la conciencia plena son los ejercicios de respiración. Y yo los había intentado, pero la verdad que no me habían funcionado mucho. Así que bueno, me quedé pensando si por ahí no había otra forma que me permitan a mí gozar de los beneficios de esta práctica. Y bueno, y ese día venía muy alicaído y pasé por acá, por el árbol, como les cuento, y por primera vez lo noté con sus colores muy vivos, brillantes, que realmente me impactaron. Y lo que más me impactó, más allá de la belleza paisajística, fue que no haya notado nunca su presencia hasta ese momento. Y ahí me di cuenta que estaba yo realmente muy ensimismado, que no me estaba conectando con el presente y que eso muy probablemente estaba empeorando la situación. Bueno, y la cosa es que a partir de ahí, cada vez que pasaba por esa zona y veía el árbol, trataba de prestarle atención y conectarme con ese momento, aunque fuese 2, 3, 4 minutos, y ver cómo las hojas iban cambiando de color. Y de hecho fui juntando las hojitas cada vez que cambiaban de color y me las llevaba a casa. Y créase o no, la verdad que para mí a partir de ahí fue un antes y un después. Porque, bueno, aprendí que había más herramientas que potencialmente podían estar para ayudarme. Empecé a sentirme más tranquilo, por supuesto que empecé a hacer otras prácticas también para tratar de conectar mi mente al momento y de relajarme y tratar de no analizar tanto el pasado ni adelantarme tanto al futuro. Poquito a poco, como un músculo que se entrena y se vuelve más fuerte y más eficiente, fui aprendiendo estas nuevas técnicas que me ayudaron y me ayudan un montón. Por supuesto no quiere decir que no tenga bajones anímicos y que ya tengo todo resuelto y que soy un monje tibetano que vive tranquilo y relajado. No, no es así, pero sin duda que para un momento de mi vida muy difícil, practicar conciencia plena me resultó súper útil. Y yo tengo que ser sincero con ustedes, yo soy un tipo de ciencias duras y que para mí todo eso antes significaba lo que decimos en Argentina puro chamullo, es decir, una ciencia blanda, una cosa que no sirve mucho, más ligado a la curandería que a la ciencia médica como yo la entendía en ese momento. Y pienso que tal vez a veces tenemos que tocar un poquito más profundo en nuestras emociones para verdaderamente abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevas cosas que nos ayuden y ver que se puede estar mejor con cosas relativamente simples si creemos en lo que estamos haciendo, si lo ponemos en práctica de manera seguida y si confiamos en los procesos que llevan su tiempo, que no son inmediatos. Así que bueno, en este video cortito te quería contar la historia de mi relación con ese árbol, a quien le tengo muchísimo cariño por todo lo que les conté. Y espero que en algún punto quizás también te pueda haber inspirado a vos a buscar formas alternativas de ejercer esto de la conciencia plena, de conectarte con el aquí y el ahora y darle a tu mente un descanso. Si te gustó el video, no dudes en darle like, compartirlo con gente que vos pienses que le va a dar valor. Y si no te has suscrito al canal,
este es un muy buen momento para hacerlo. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós.